enseñanza, te doy gracias. Atamos todo lo que se quiera levantar para que no tengamos la revelación y oramos para tener una unción fresca y entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Veamos en este día por qué tenemos que mirar, fijar, ver solamente al autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuál es la característica que nuestra fe tiene que tener? ¿Cómo yo puedo elevar mi fe? ¿Cómo yo puedo incrementar mi fe? ¿Cómo yo puedo evitar estar cayendo? ¿Cómo yo puedo evitar enfermarme, fracasar? ¿Cómo yo puedo evitar todas estas cosas que me asedian durante mi vida? Vamos a ir al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos 12, vamos a leer, lo vamos a hacer al revés, vamos a leer el 2 y luego vamos a leer el 1, amén. Porque creo que en la mañana que leí así, tuvimos un claro entendimiento de lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Notemos que hay una coma. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira lo que una coma y la siguiente parte es importante para tu vida y para nuestra vida. La siguiente parte es de suma importancia para que nosotros dejemos de ver las cosas que están delante de nosotros. Amén. Mira lo que dice, el cual por el gozo puesto delante de él. Su gozo no fue la cruz, él estaba viendo la cruz. En la cruz, ahí iba a ser, obvio, entregado y crucificado. Pero había un gozo más allá de lo que la cruz representa. Con esto tenemos que ver nosotros que no tenemos que conformarnos con lo que vemos. Tú tienes que ver el gozo que va más allá de la cruz. Jesús veía más allá de la cruz. La cruz era un impedimento, si lo podemos decir así. Era un impedimento que el diablo le estaba poniendo en su camino para que él no viera el gozo, para quitarle el gozo. El diablo se opera. Te pone diferentes cosas en tu vida para quitarte el gozo. A Jesús le puso la cruz. Pero mira lo que dice, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Había un gozo delante de él. El gozo no era la cruz. El gozo es lo que él veía más allá de la cruz. El gozo tuyo no es una enfermedad. El gozo tuyo no es lo que está realizando ahorita el mundo queriendo controlar tu vida. Eso no es el gozo. El gozo tuyo y mío está más allá de lo que estamos viendo. Amén. El gozo de nosotros, dice, el gozo de Jesús, no importa que iba a sufrir en la cruz, él ya estaba viendo más allá de la cruz. ¿Qué estaba viendo él? La cruz solamente iba a ser una prueba, una circunstancia adversa en la vida de él. Pero ¿qué él estaba viendo más adelante que esa cruz? ¿Se acuerdan cuando él le dijo a sus discípulos, voy a morir? Pero al tercer día, ¿qué iba a suceder? Él no estaba viendo la cruz, él estaba viendo resucitar. Tú no estás viendo tu fracaso, tú estás viendo victoria. Tú no estás viendo escasez, tú estás viendo abundancia. Tú no estás viendo enfermedad, tú estás viendo sanidad. El doctor te va a decir, tienes esto y si no te operan te vas a morir. Pero tú tienes que ver tu sanidad. Porque si no ves tu sanidad, entonces van a robar tu gozo. A Jesús no le quitó el gozo ver la cruz. Él seguía gozando en cuanto estaba la cruz ahí. Ya quiero ir a la cruz, porque yo sé que voy a resucitar. La cruz no fue un impedimento para que Jesús resucitara. El diablo pensó que sí lo era. Ya lo tengo, ya lo crucifiqué, ya lo maté, se terminó ese Jesús que andaba haciendo milagros. ¿Fue así? No fue así. Entonces, que lo que tú veas con tus ojos naturales, que no sea un impedimento para ver lo sobrenatural. Jesús ya miraba lo sobrenatural. Él ya se miraba resucitado. Él ya se miraba sentado
a la diestra del trono. Mira dónde se miraba. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando lo llevaron a la cruz, aunque el diablo se alegró, al tercer día, ¿qué sucedió? Resucitó. Él ya se miraba en el trono de Dios. Amén. ¿Lo entendieron? Amén. Que no se te olvide eso. No te muevas por lo que ves enfrente de ti. Muévete por lo que ves adelante de ti. Muévete y que tú ya estás sentado a la diestra del trono de Dios. Regresemos al verso 1. Dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro, mira bien, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Hay mucha gente que te está viendo. Tu familia principalmente. Tanto que vas a la iglesia y tus hijos no cambian. Tanto que vas a la iglesia y tu esposo no cambia. Tanto que vas a la iglesia, das tus diezmos y sigues pobre. Eso es lo que te persigue. Pero eso no viene de Dios. Estás delante de una gran nube de testigos. La recomendación que da la palabra de Dios es: despójate de todas esas negatividades que tú oyes. Despójate de todo ese peso que te están cargando. Porque ese peso, dice, despójate de este gran peso. Porque este peso de cargamento que te están poniendo te va a llevar al pecado. Dice, porque despójate de todo peso y del pecado que anda atrás de ti. No es que hayas cometido pecado, sino que cuando nosotros nos ponemos cosas en nuestras vidas, cosas que ya Jesús tomó en la cruz. Dice claramente la palabra, Él llevó nuestras enfermedades. ¿No dice eso? ¿Dice eso o no dice eso? Sí. ¿Por qué siguen enfermos? ¿Por qué agarras un peso tuyo que Él ya se llevó? Él ya se llevó ¿qué? Enfermedades. Él ya se llevó dolencias. Y por las heridas de Él fuimos sanados. Entonces tenemos un peso que nos están, de testigos que nos están buscando. Desde que va a la iglesia se puso peor. No, y más cuando empezó a servir, lo pusieron a predicar y más problemas le vinieron. Cada viernes que voy a ayudar con las cajas, cuando llego a la casa tengo problemas, mejor ya no voy. ¿Quién te está poniendo ese peso? El enemigo te está poniendo ese peso. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Despójate de ese peso. Porque detrás de ese peso viene una tentación de pecado. Porque el pecado anda asediándonos. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos delante? El verso 2, regresamos a él. La carrera que tenemos delante es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la carrera que tenemos que seguir. Es importante que nosotros nos despojemos de todo el pasado. Somos nuevas criaturas. El pasado también es no hacer las cosas como lo hacíamos antes. Tenemos que sanar completamente el corazón por los daños del pasado. Ese es el inicio de que nosotros nos tenemos que despojar de cosas del pasado. Despójate de todo peso. Cuando yo dejo de hacer las cosas que yo hacía en el pasado, cuando yo dejo pensar como pensaba en el pasado, cuando yo dejo de actuar como actuaba en el pasado, me estoy despojando de las cosas del pasado, porque si no dejo el pasado, el pecado me va a estar asediando, va a estar tras de mí. Amén. Y no podemos hacer eso. Es importante que nos despojemos de todo eso. Cuando nosotros nos despojamos de todo eso, de todo el daño que nos hayan hecho, empezamos a obtener el gozo que está delante de nosotros. Porque el gozo que está delante de nosotros, Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Jesús menospreció, no le hizo caso todo lo que el diablo le acechaba. ¿Y qué logró Jesús? Fue a la cruz, murió, resucitó, e inmediatamente ¿dónde se sentó? A la diestra del trono de Dios. Y es el mismo proceso para nosotros.
Cuando tú naces de nuevo, en ese mismo momento, por el Espíritu Santo, te sentaste a la diestra de Dios. ¿Tú crees que al diablo le gusta eso? No le gusta. Y va a ser de muchas maneras cómo sacarte de ese lugar de privilegio donde él una vez estuvo y fue expulsado. Ahora, cuando tú y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos el privilegio de que inmediatamente nos sentamos a la diestra del Padre. Amén. Por eso es importante despojarnos de todo el pasado, para tener el gozo que está delante de Dios. Amén. La Escritura nos indica que pongamos los ojos en Jesús. Él ya hizo todo para que nosotros también estemos sentados juntamente con Él. Donde nosotros tenemos que tener nuestra mirada siempre es en Jesús. Porque cuando nosotros, desde el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, en ese mismo momento, Él nos cubrió con su gracia, Él nos cubrió con su fe, Él nos cubrió con su autoridad, e inmediatamente nos sentó a la diestra del Padre juntamente con Él. Nos vistió con su gloria, amén, nos vistió con su gloria, con su majestad. Y estamos en gloria y majestad, estamos en la tierra. Pero a través del Espíritu Santo tú tienes que verte en gloria y majestad. Ese es el proceso. Ese es el gozo que tú y yo tenemos que tener día a día. Que los reportes terrenales no te asusten. Que los reportes terrenales no impidan que tú ya estás sentado a la diestra del Padre. Esa es una lucha que tenemos día a día. Por la herida de Jesús tú ya fuiste sanado. Tienes que creerlo y tienes que vivirla. Claramente la Escritura en Hebreos 12:2 nos indica dónde tenemos que tener nuestros ojos. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Amén. Una de las cosas que caracterizó a Jesús y pudo hacer grandes milagros y puede seguir haciendo grandes milagros en tu vida. El estilo de vida de nosotros es para hacer señales y maravillas. Eso es lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que Jesús tuvo en su corazón para que el Espíritu de Dios se manifestara y pudiera hacer las cosas que Él hizo fue algo que se llama compasión. Amén. Jesús tenía un corazón lleno de compasión. Cuando miraba a la multitud con problemas, Él tenía compasión y los ayudaba. La compasión es el vínculo más fuerte entre Dios y el hombre para que sucedan milagros. Cuando nosotros desarrollamos la compasión, estás desarrollando un vínculo entre tú y Dios para que sucedan milagros. Muchas veces, como no tenemos compasión, vivimos una vida religiosa, solamente ser parte de una organización religiosa, voy al servicio cuando pueda, no me gusta comprometerme porque me empecé a comprometer mucho con Dios y mi vida empezó a ir mal, tuve problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. ¿Por qué? Porque la compasión se va yendo de uno. Cuando nosotros tenemos compasión, mira lo que dice, vamos a ir a Mateo, vamos a ver un corazón, ¿qué hace un corazón lleno de compasión? En Mateo 14:15 dice, cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo, mira, los discípulos en el verso 15 mostraron que todavía no tenían compasión, andaban con Jesús. Vamos a decir, iban a la iglesia todos los domingos, pero no habían desarrollado compasión. Amén. Nosotros tenemos que desarrollar compasión. Y como hay mucha compasión aquí, mañana vamos a estar aquí en un ratito, vamos a dar toda la ropa. Como el viernes, hermanos, el viernes verdaderamente fue una bendición con los hermanos que vinieron. Nos dieron demasiado jamón, nos dieron 3 tipos de jamón y bueno, descargamos la ven y nos fuimos por 2 o 3 paletas de puro jamón, cajas pequeñas de jamón. Y nos trajimos la ven llena. Cuando vieran que era jamón y trozos de jamón así buenos, los subimos dando. Hermano, ya como a las 12 creo se acabó todo. ¿Por qué? Porque cuando tienes compasión suceden milagros. Amén. Dice, no tienen, el verso 15,
se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Mira, no tienen compasión porque los discípulos le decían, despida a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Verso 16, Jesús les respondió y les dice, no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. No tengo tiempo. Tengo que atender a mi esposo, mi esposa, no tengo tiempo. Mis hijos están en la casa. No tengo tiempo, pero estaban con Jesús. Pero no tenían compasión. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Podemos decir este verso, bueno, ellos no tienen que comer porque no trajeron. Yo sí traje mi lonche. Ellos no, ellos que se las averigüen. Eso no es compasión. Verso 18. Él les dijo, tráemelos acá. Mira lo que hace un corazón con compasión. Un corazón con compasión. Tú puedes tener solamente un plato de carne en tu casa, pero te mueves a compasión y cuando vas camino a darle al vecino, ves que alcanzó para los 10 hijos de familia que tenía el vecino. Y llegas a tu casa y tienes mucho más. La compasión hace un milagro. Amén. Verso 18 lo dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo. Bendijo y partió y lo dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas. ¿Ven lo que hizo la compasión? Multiplicó el pan y multiplicaron los peces. Partió y lo bendijo. Amén. Verso 20, y comieron todos, se saciaron, recogieron lo que sobró de los 12 cestas. Verso 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Wow. A lo mejor hoy vendiste con lo último que tenías y lo das de diezmo o de ofrenda y lo diste por esa compasión que tienes en el corazón. Y tú te vas sin pensar. Y por curiosidad tú sientes que tienes que revisar tu balance en el banco. Y cuando tú lo revisas, te das cuenta que hay depósitos que tú nunca hiciste. La compasión hace un milagro aún en tu cuenta del banco. Como que no lo creen. Créanlo, porque sucede. Créanlo porque sucede. Amén. En verso 21, Mateo 5, 15, 32. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. ¿Ves? Jesús mostraba un corazón de compasión. Jesús mostraba un corazón con compasión. Por eso es que nosotros no dejamos que trabaje nadie aquí solo. Venimos porque multiplicamos, tenemos compasión. Y yo no le hace que Maru es la líder del aseo, que la haga ella sola. No, ser líder del aseo no quiere decir que ella tiene que ser el aseo. Ser líder del aseo es que yo tengo compasión y vengo a ayudarle. Amén. ¿No lo creen, creo? Ok. Aleluya, ok. Pero miren cómo actúa un corazón sin compasión. Jesús dice, yo tengo compasión. Los discípulos dijeron, ay Señor, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? ¿Ven? Otra vez, ellos no tenían compasión, no podían hacer un milagro. La compasión hace que milagros sucedan. Amén. Verso 34, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que les sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Nunca antes algún hombre había dado tanto pan para comer como lo había hecho Jesús. Nunca antes. Amén. Nosotros podemos dar no solamente ropa y cajas, podemos dar muchas cosas por la compasión
¿qué tenemos en el corazón? Podemos ver la compasión de Jesús por las personas. Por eso es importante, hermanos, que pongamos la vista en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Jesús, ¿se acuerdan cuando Felipe se acercó y le dijo, no han comido por muchos días? En Marcos 6:37, Jesús le respondió y le dijo, denles ustedes de comer. Igual ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Pusieron sus ojos en lo natural. ¿Se acuerdan? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, ponemos los ojos en cosas sobrenaturales, ya no en lo natural. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero tú tienes que ver lo sobrenatural. Cuando tú ves lo sobrenatural, puedes vivir dentro de la atmósfera sobrenatural. Empiezas a ver cosas que no veías antes. Empiezas a hacer cosas que no hacías antes. Por eso es importante que aprendamos a tener los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros no tenemos los ojos puestos en Jesús, solamente vamos a tener excusas y pretextos para no hacer lo que Jesús o Dios nos ha pedido hacer. Los discípulos tenían los ojos en cómo y cuánto dinero costaría que vieron lo natural. Así hoy en día, muchos llamados cristianos tienen los ojos en lo natural. Tienen que trabajar, no me alcanza el dinero. Que lo haga otro, que lo haga el hermano o la hermana. Yo no tengo tiempo. Amén. Cuando venimos a Cristo, Dios nos da la garantía de que su palabra es verdad. Esa es la garantía. Su palabra es verdad. Y como su palabra es verdad, la pone en su corazón. Y como tenemos la palabra de Dios en el corazón de verdad, empezamos a ver cosas que antes no podíamos ver. Amén. Nosotros podemos obtener todas las cosas maravillosas que están en la Biblia porque es una realidad escrita lo que está ahí. Tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Y podemos leer que a través de la fe, Abraham fue un hombre de fe. Daniel fue un hombre de fe. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres de fe. No debemos de mirar las cosas del pasado. Dejemos el pasado. Debemos de mirar a Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Tenemos que correr con paciencia la carrera que está delante de nosotros, mirando siempre a Jesús. Amén. ¿Están aquí o ya se fueron? Como que están muy silencios meditando, ¿verdad? Eso es lo que la meditación hace. Cuando tú meditas, estás digiriendo lo que estás oyendo, lo que estás comiendo. La meditación te hace digerir la palabra de Dios. Y cuando digieres la palabra de Dios, empiezas un nivel más alto de fe. Mira, cuando veníamos la semana pasada, yo me confié. Y vi el tanque de la gasolina, el carro lo tenemos que entregar lleno de gasolina. Yo me confié, es la segunda vez que me pasa. Entonces mi esposa me dice, nos vamos a ir, vámonos no le hagas caso a vámonos por este GPS. Y le dije, traigo un cuarto de gasolina. ¿En cuál es la próxima gasolina? Dice, 22 millas. Sí, llego, ahí la lleno. Y está más cerca del aeropuerto y ya la entregamos llena. Okay. El GPS mintió, no había 22 millas. Estaba más lejos. Yo le dije, Terry, me confié y estaba sola la carretera, no había gasolineras. Lo único que me gusta de la Florida es que tienen mucho terreno. Expressway, tienen líneas de 6 carros. Aún la ciudad, las calles principales, tienen líneas donde aquí tenemos para dar vuelta a la izquierda una sola y se aprieta. Allá hay 3 líneas para dar vuelta a la izquierda. Mucho terreno tienen, es lo único que me gusta. Me confié y lo fui y había mucho terreno, no había gasolinera. Y llegamos a la avenida 23 y la gasolina se estaba acabando. ¿Cuál es la próxima gasolinera, Terry? No sé, no me da nada. Híjole, en medio de la nada nos vamos a quedar.
Pero cuando tú pones los ojos en el autor y consumador de la fe, creo que en una milla vi una VIP y digo, mira, ahí Dios nos puso una gasolina, vamos a llenar. Y llenamos. Cuando tú pones la mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe, te trae cosas en lo natural que tú nunca te imaginas. Pero tienes que poner tus ojos en Jesús, en el autor y consumador. Si pones tus ojos en la ciencia, en la medicina, ya tú. Mi recomendación es que vas a estar esclavos en ellos y nunca te vas a sanar. Y al final te van a dar un certificado de difunción. Lo sentimos mucho, la ciencia no pudo hacer más. Y tú con aquel dolor porque se te murió tu familiar. Pero cuando tú pones tu confianza, cuando tú pones tu fe, cuando tú pones tu mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe, otra cosa es diferente. Si pones por ahí a Mateo 15:30, cuando dice Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a todos. Jesús se fue a la aldea y vio muchos enfermos, muchos cojos, muchos inválidos, sin manos, sin ojos, sordos, mudos, y se paró y los vio. ¿Qué hizo? Sanó a todos. No los mandó a clínicas, no los mandó a hospitales, ni siquiera remedios caseros. ¿Qué hizo? Sanó a todos. Y se le acercó mucha gente que traía consigo ¿a quién? Cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo? Los sanó. ¿Por quién es Él? Él es el autor y consumador de la fe. ¿Dónde vive Jesús? En tu corazón. Amén. Por eso nunca te sanas, porque está en el cielo. Está en tu corazón. Está en tu corazón. Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Él es el autor y consumador de la fe. Tenemos que mirarlo a Él, porque la misma gloria y poder está en ti. Tenemos que tener la misma gracia, la misma santidad, que va a hacer la diferencia mostrando su poder en nosotros. No dudemos de pensar que solo habitamos en la presencia de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos una palabra viva. No solo el Espíritu Santo basta. Oímos, ¿verdad? Muchos decir, yo soy lleno del Espíritu Santo. Eso no basta. Tú puedes estar lleno del Espíritu Santo, pero no es suficiente. Amén. El Espíritu Santo no trabaja por sí solo, no es un mago. Si yo digo, yo estoy lleno del Espíritu Santo, siento la presencia de Dios, la presencia de Dios no lo puedes sentir porque la fe no se siente. Amén. El Espíritu Santo no trabaja por él mismo. Tiene que alimentarse. ¿Con qué? Con la palabra. Cuando tú alimentas el Espíritu Santo con la palabra, entonces el Espíritu Santo empieza a hacer su labor, sanarte, traerte bendiciones, traer a tu familia al reino, traer a tu esposo al reino, porque ahora el Espíritu Santo no solamente lo tienes dentro de ti para que trabaje por él solo, tienes que alimentarlo con palabra. Y tienes que poner tus ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Gloria a Dios. Tenemos palabra viva y tenemos un Cristo vivo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Nos ha dado vida eterna. Esto es cuando tenemos su palabra y la creemos. Cuando vamos aprendiendo a poner los ojos en Jesús, vamos siendo testimonio para otros. Y así vamos a ir incrementando el número de personas que van a ir aprendiendo a poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Esto me suena como que tú y yo tenemos un ministerio. Que los que viven conmigo, los son alrededor mío, vean que yo vivo y pongo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y ellos van a querer imitarme a mí. Ya no van a decir tanto que va a la iglesia y mira, no tiene ni para comer. Tanto que va a la iglesia y no se puede sanar. Tanto que va a la iglesia, tanto que predica, tanto que habla de fe, y mira, sus hijos ni siquiera ni quieren ir a la iglesia. No. Porque tú tienes un poder dentro de ti. Y ese poder se alimenta con la palabra de Dios. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Cuando nosotros somos fieles a Dios,
venimos en un alineamiento con Él y trabajamos para Él. Y tu trabajo es bien recompensado. Muchas personas te están viendo y Dios sigue obrando en estos días. Y estos son días de una gran oportunidad para tu vida. Muchas vidas van a ser bendecidas por tu fidelidad y por poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Personas tienen que ser llenas del poder del Espíritu Santo, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, una gran marea de bendiciones va a llegar a todos nosotros. El poder del Espíritu Santo es lo más grande que nosotros hemos concebido. Amén. Es lo más grande. Las bases del testimonio pentecostés. Yo vengo de una iglesia pentecostal y los que venimos de iglesias pentecostales nunca nos supimos las bases de ser pentecostal. Amén. Simplemente, ¿de qué denominación eres pentecostal? Y me sentí orgulloso. Aleluya. Pero nunca sabemos cuáles son las bases verdaderamente de la denominación pentecostal. No solamente es que tengan en el altar o algo santidad a Jehová, y ni saben lo que es la santidad a Jehová, pero ellos lo tienen. Amén. Hoy vamos a ver cuáles son las bases del Pentecostés. Obvio, es la santidad, es la base principal. ¿Cuál es la fortaleza de nuestra posición hoy en día? La fortaleza de nuestra posición es la santidad. Así, si caemos algunas veces, nosotros seguimos luchando por la santidad. No importa cuántas veces caigas, no dejes de seguir buscando tu santidad, porque solo así te vas a restaurar. Dios no quiere que caigamos, sino que nos mantengamos en su gracia y quiere que luchemos por la santidad. Tenemos que ver que la palabra de Dios es palabra viviente y Jesús es el autor de la palabra. El Espíritu Santo es el que nos ilumina la palabra. Eso es bien importante, porque Jesús es el autor de la palabra. Él es el autor y consumador de la fe. En el principio fue la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Jesús es el autor, Él es la palabra, y el Espíritu Santo es el que nos ilumina la palabra, es el que nos da la revelación de la palabra. Amén. En Hechos 1:2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Nosotros recibimos mandamientos solamente por el Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a llevar y te va a decir todas las cosas y te va a hacer saber todo lo que el Padre y el Hijo hablan. ¿Quién te dice eso? El Espíritu Santo. Tenemos que saber que mientras seguimos a Jesús como el autor y consumador de fe, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir comprendiendo que Él es nuestro recurso de nuestra vida espiritual y Él es el que va produciendo santidad. Él. Amén. Salmo 63:2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Esto es lo que el rey David anhelaba. Cada que vengamos al santuario, o cada que estemos en oración, cada que estemos meditando la palabra, anhelemos ver su poder y ver su gloria. Ver su gloria y ver su poder es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque entonces así vas a ver milagros manifestados en tu vida a través de anhelar estar en sus altares. David anhelaba ver su gloria. En Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria más grande que se haya visto fue manifestada en la cruz. Amén. Porque fue muerto en la cruz, pero todos sabemos que resucitó. Al tercer día está sentado a la diestra del Padre. Amén. Gloria a Dios. La gloria fue manifestada cuando Jesús se ofreció por él mismo, por el Espíritu Eterno. La gloria se manifestó en Jesús porque él mismo se ofreció. Veamos lo que dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios.
Él no tenía que pagar, pero pagó por ti y por mí. Y Él fue el que ya no va a limpiar. Al momento que nacimos de nuevo, ya limpió nuestras conciencias de obras muertas. Una vez que tú y yo fuimos limpios por la sangre de Jesús, de nuestra conciencia, ya no pensamos en el pasado. A lo mejor me va mal por lo que le hice hace 20 años. A lo mejor me va mal porque me robé 5 pesos a mi papá cuando era 5 años de edad. No, ya no vivas por el pasado. Una vez que veniste a Cristo, Él quitó todos tus pecados. Él limpió nuestra conciencia. Ya no tienes que pensar en obras muertas. Amén. Amén. Ok. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Vemos, ¿verdad?, que Judas estaba cenando, estaba con el maestro, andaba con los discípulos, y él no había dejado su mente de obras muertas. ¿Qué sucedió? Entregó al maestro. Por eso es importante que nosotros limpiemos nuestra conciencia, que creamos que nuestra conciencia fue limpia por la sangre de Jesús, que creamos que no pase lo que pase, vea lo que vea, mi mirada va a estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque nadie va a robar mi fe. Nadie me va a desviar del propósito de Dios en mi vida. Porque yo sigo con los ojos puestos en Jesús. En Juan 13:27 dice, después del bocado, Satanás entró en él, está hablando de Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por lo que le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Mientras Satanás planea algo contra ti, mira, usó a Judas y planeó algo contra Jesús, y Judas se fue. Cuando Jesús vio que Judas se fue, dijo, es el momento que yo voy a ser glorificado. Yo creo que los discípulos no entendían. ¿Cómo que va a ser glorificado si va a ir a la cruz? Va a morir. Pero Jesús sí entendía. Cuando a ti te venga una adversidad, es el momento que vas a ser glorificado. Aleluya. Porque el diablo te envía una adversidad, pero tú dices, gracias Dios, porque a este momento, en esta hora, tú te glorificas en mí. Aunque te hayan diagnosticado cánceres y 20 enfermedades más, supuestamente el cuerpo tiene 39. Si te dijeron todas las 39, gracias Padre, porque sé que tú te glorificas ahora. Porque en cada latigazo te llevaste cada enfermedad. ¿Le dieron cuántos? 39 menos 1. Amén. Ahí se llevó todas las enfermedades y se llevó todas las dolencias. ¿Qué tienes que ver? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué estaba haciendo Jesús? El verso 31 dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Cada adversidad que venga a tu vida es el momento que tú como hijo, que tú como hija de Dios, eres glorificado. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica en ti. Próxima vez que vayas a la clínica, tienes que saber que Dios es glorificado en tu cuerpo, porque tú eres hijo o hija de Dios. Amén. Vemos que Dios estaba ya glorificado en Jesús para reconciliar al mundo por Él mismo. En 2 Corintios, un ministerio que todo el mundo tenemos, 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Todos los que servimos a Dios debemos de creer la palabra de Dios y tomar a Jesús como el autor y consumador de la fe. Entonces todos los deseos y propósitos de nuestro corazón serán realizados porque Dios es fiel. Dios no puede fracasar. Su palabra es verdadera. Amén. Dios no puede fracasar. ¿Qué es realmente el Pentecostés? Mañana les preguntaba, ¿qué es realmente el Pentecostés? Yo me siento orgulloso de pertenecer a una iglesia pentecostal. Pero ser pentecostal no es, mujeres no se pinten el pelo porque pecan, no se pongan pantalón porque pecan.
No se dejen crecer las uñas. ¿Eso es ser pentecostés? Hombre, no te subas a predicar acá de jeans, porque es pecado. No te dejes el bigote, no te dejes la barba. Yo que pensaba pintarme el pelo. Eso no es ser pentecostés. Amén. ¿Qué es pentecostés? Esto es lo que es ser pentecostés. Ojalá nos escuchen los pentecostales. Ser pentecostés es tener manifestación de señales y prodigios. ¿Se acuerdan cuando vino el Pentecostés? ¿Qué sucedió? Señales y prodigios. Ser pentecostés no es solamente cargar una denominación. Ser pentecostés realmente es la manifestación de señales y prodigios. El Pentecostés real se manifiesta en aquellos que han determinado no saber nada entre ellos del hombre, solo por Jesús y el Cristo crucificado. En 1 Corintios 2:2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Salmo 73:25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Como vayamos meditando la palabra, la vamos sembrando en el corazón y vamos a ir estableciendo nuestro corazón en solo ver y poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo así nos vamos a llenar de su amor, de su compasión, de unas ganas enormes, un deseo enorme de servir y ayudar a otros a poner nuestros ojos en Jesús. El buen líder comienza por él mismo. Jesús es nuestro máximo líder, por eso tenemos que poner los ojos en él y aprender de él y enseñar a otros a predicar el reino de nuestro Rey. Algo que me llamó la atención cuando yo escribía esto: el Pentecostés real se manifiesta en aquellos que han determinado no saber nada entre ellos del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Ya nomás entraste aquí, la hermana vino de pantalón. Ahorita de aquí es mi oportunidad de... Todas aquellas que andan de pantalón se van al infierno. La hermana se pintó el pelo. Aquellas que se pintan el pelo tienen el espíritu de las egipcias. Y te empiezan a tirar pedradas. Ese hermano que vino con jeans, es pecado venir con jeans. Ese hermano de bigote, de barba. Eso no es ser pentecostés. Ser pentecostés no importa que venga con jeans, con barbas, con pelo pintado, con make-up. Ser pentecostés es manifestar milagros, señales y prodigios. Porque si yo te veo con jeans y necesito oración, no, el hermano no puede orar por mí, anda en pecado, trae jeans. No, la hermana no puede orar por mí porque se pintó el pelo, anda en pecado. ¿Cómo va a orar por mí una hermana que se pinte el pelo o que traiga pantalón? Ser pentecostés es manifestar señales y prodigios. Eso es el Pentecostés. Si no, lee en el libro de Hechos 1, el libro de Hechos 2. Estaban, ¿cuántos? 120 unánimes, orando. Y vino el Espíritu Santo. Ahí todavía no tenían fe, porque ellos pudieron ver el fuego. Ellos pudieron oír las voces, las lenguas. Y ellos pudieron sentir ese fuego, el ruido que entró, el viento. Todavía no estaban en fe, porque pudieron oír. La fe no se mueve, la fe no sientes, no la ves y no la oyes. Pero a partir de ese momento que recibieron ese poder impetuoso del Espíritu Santo, ya no tuvieron que estar, a ver, siento la presencia de Dios. Ya no, solamente caminaban en fe. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Ese es el verdadero Pentecostés. Cuando vino el fuego de ti, fuiste transformado, fuiste cambiado, fuiste lleno del Espíritu Santo. Ahora tú puedes andar de jeans o pintada y te llega el Espíritu Santo y puedes hacer señales, milagros y prodigios. Pero cuando te ponen tal condenación, yo creo que el Espíritu Santo no está en mí, me voy a pintar el pelo escondido o voy a ir a otra iglesia. Eso no es el verdadero Pentecostés. El verdadero Pentecostés es mostrar señales y prodigios.
Y ese Pentecostés se va a manifestar en aquellos que determinan no saber nada entre el hombre. ¿Quién te acusa? ¿Quién te acusa? ¿Quién te condena? Sino solamente puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Solamente lo vamos a saber por Jesús y el Cristo crucificado. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por lo que Él nos habló en este día? Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Y aprendemos cada día. ¿Cuántos aprendimos algo? ¿Aprendimos algo? Amén. Amén. ¿Aprendiste algo, Miguel? Les saludamos a los hermanos que están en Facebook Live. Los invito a que después vean este en YouTube. Amén. Nos despedimos.